Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy me conmueve el corazón hablar del signo más grande de la historia, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no estremecerse al contemplar aquel madero áspero que, siendo instrumento de tortura, se convirtió en el trono del amor? Pensar en la exaltación de la cruz es ponerse en el lugar del Hijo que mira, con lágrimas y esperanza, el rostro del Padre que entrega todo por él. Es descubrir que allí donde el mundo vio derrota, Dios reveló su victoria. Celebrar la cruz es dejar que nuestra fe se renueve, porque si en Belén nació la luz, en el Calvario brilló en todo su esplendor. La Iglesia no nos invita a recordar la cruz como un hecho histórico ni como un objeto distante, sino más bien a contemplarla como quien mira el retrato más profundo de su familia, la historia de un Dios que nos amó hasta el extremo. Hoy, al exaltar la cruz, no hablamos de dolor por sí mismo, sino del triunfo del amor que, colgado de un madero, abrazó a toda la humanidad. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su providencia infinita nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos. Siempre lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy contemplamos con asombro el signo supremo de nuestra fe, la cruz de Cristo. En el primer segmento vamos a recorrer la historia del hallazgo y la veneración de la cruz desde Santa Elena hasta su recuperación por Heraclio. En el segundo segmento vamos a descubrir cómo la cruz pasó de ser signo de vergüenza a convertirse en la identidad gloriosa de los cristianos. En el tercero nos vamos a adentrar en el misterio espiritual, la cruz como paradoja, trono, escuela y camino de discipulado. Y finalmente en el cuarto vamos a mirar cómo la Iglesia celebra la exaltación de la cruz en la liturgia y qué nos enseña el magisterio sobre este signo de victoria. No te vayas, al regresar vamos a dejarnos maravillar por el mayor misterio de la historia, la cruz, triunfo del amor. Ya volvemos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso, soy Leo Janón en tu programa, El Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Bien, pues la historia de la cruz no comienza como un símbolo luminoso, sino como un instrumento de humillación y sufrimiento.
Sin embargo, la providencia quiso que a lo largo de los siglos aquel madero donde colgó el Salvador se convirtiera en estandarte de vida y esperanza. Para comprender por qué la Iglesia dedica una fiesta a la exaltación de la cruz, necesitamos volver atrás, recorrer los caminos de la historia y descubrir cómo Dios fue revelando a través de acontecimientos concretos que la cruz no quedó sepultada en el Calvario, sino que sigue viva en la memoria y en el corazón del pueblo cristiano. Se cuenta que en el siglo IV, cuando el cristianismo dejaba atrás las persecuciones y comenzaba a respirar un aire nuevo de libertad, una mujer, ya entrada en años, emprendió un viaje audaz a Tierra Santa. Esa mujer era Santa Elena, madre del emperador Constantino. Movida por una fe ardiente y un amor filial hacia Cristo, quiso encontrar los lugares santos y darles un rostro visible en templos y basílicas. Jerusalén, devastada por guerras y desprecios, guardaba en su silencio un tesoro escondido, el Calvario. La tradición narra que Elena, tras indagar entre los habitantes de la ciudad, encontró 3 maderos enterrados en un mismo lugar. Para discernir cuál era la cruz de Cristo, el obispo Macario hizo que se acercara una mujer enferma, agonizante. Tocó con ella los 3 maderos y al contacto con uno de ellos recobró la salud. El signo era claro, esa era la cruz del Señor, el árbol de la vida. Lo que había sido instrumento de muerte se manifestaba ahora como fuente de sanación y esperanza. El hallazgo no fue solo un hecho arqueológico, sino un acontecimiento espiritual. El pueblo cristiano comprendió que la cruz no pertenecía al pasado, sino al presente de la fe. La anciana emperatriz, con la sencillez de quien busca lo esencial, se convirtió en testigo de que la cruz sigue viva y que el poder de Cristo crucificado se prolonga en el tiempo. Fue como si Dios quisiera recordar a la iglesia: aquí está el signo de mi amor, no lo olviden. El 13 de septiembre del año 335 se inauguró en Jerusalén la Basílica del Santo Sepulcro, construida por orden de Constantino y guiada por el impulso de su madre Helena. Era la primera vez que el cristianismo, liberado de la clandestinidad, podía celebrar con solemnidad en los lugares donde Cristo había muerto y resucitado. Aquella basílica no era solo un edificio, era la proclamación pública de que la cruz y la resurrección no podían ocultarse más. El día siguiente, 14 de septiembre, se mostró solemnemente al pueblo la reliquia de la cruz. Imaginemos a miles de cristianos, muchos descendientes de aquellos perseguidos, levantando la mirada hacia el madero santo. Ese gesto de alzar la cruz para que todos pudieran contemplarla dio nombre a la fiesta, la exaltación de la Santa Cruz. No era un culto a un objeto, sino a un reconocimiento al misterio de amor que esa madera representaba. En aquel acto de veneración pública, la iglesia hizo visible lo que ya vivía en su corazón. La cruz es el centro de la historia, la llave de la salvación y la certeza de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Desde entonces, cada 14 de septiembre, la iglesia recuerda ese momento para invitar a todos los fieles a mirar la cruz, no con miedo, sino con gratitud y esperanza. La historia de la cruz no quedó guardada en los muros de Jerusalén. En el año 614, la ciudad santa fue invadida por los persas, quienes saquearon templos y con ellos se llevaron como botín la reliquia más sagrada de la cristiandad, la cruz de Cristo. Imagínate el dolor del pueblo cristiano al saber que el madero donde
había pendido la salvación del mundo, ahora estaba profanado y lejos de sus manos. Era como si se les hubiera arrancado el corazón. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. Años después, en el año 628, el emperador bizantino Heraclio logró recuperar la reliquia tras derrotar a los persas. La tradición cuenta que Heraclio quiso devolver la cruz en un cortejo triunfal, vistiendo su atuendo imperial. Sin embargo, al intentar entrar al Calvario, sus pasos se hicieron pesados, como si una fuerza invisible lo detuviera. El obispo de Jerusalén le hizo ver: no puedes llevar el madero del pobre con signos de grandeza. Despójate de tu gloria y entra humilde como Cristo entró en Jerusalén. El emperador entonces se quitó la corona, las joyas y los zapatos y cargó la cruz vestido con sencillez, entrando descalzo al Gólgota. El gesto fue un sermón mucho más elocuente que 1000 palabras. La cruz simplemente no se lleva desde el poder, sino desde la humildad. Y desde ese día los cristianos comprendieron aún más que la exaltación de la cruz es la exaltación del amor humilde y despojado. Para los cristianos de los primeros siglos, la cruz era algo más que un símbolo, era el emblema de su identidad. Muchos de ellos murieron martirizados por tratar en su cuerpo o en las paredes de las catacumbas la señal de la cruz. Lo que para el mundo era signo de vergüenza, para ellos era señal de victoria. Ahí, donde un pagano veía derrota, un cristiano veía la puerta del cielo. En el día a día, los fieles aprendieron a santiguarse al levantarse, al comer, al salir de casa o al enfrentar el peligro. La señal de la cruz se volvió una confesión sencilla pero poderosa de fe. Creo en Cristo, crucificado y resucitado. Era como si un escudo invisible acompañaba a cada hombre, a cada mujer, a cada niño que llevaba el nombre de cristiano. Por eso, cuando la cruz comenzó a mostrarse en público, elevada en procesiones o expuesta en las basílicas, los cristianos no la vieron como un adorno, sino como el rostro visible de su fe. Era la proclamación de que Cristo había vencido y de que, unidos a Él, también ellos vencerían. Así, la cruz pasó de ser un signo temido a ser la bandera de todo un pueblo redimido. La historia de la exaltación de la Santa Cruz nos enseña que este signo no pertenece a un museo ni a un recuerdo lejano. Es un testimonio vivo que a través de Santa Elena, del pueblo de Jerusalén, el mismo Heraclio y de los primeros cristianos en general nos habla hoy con fuerza. La cruz es el lugar donde se revela la humildad de Dios y la dignidad del hombre. Exaltarla no es otra cosa que recordar una y otra vez que allí se esconde la mayor victoria de la historia, la victoria del amor sobre el pecado y la muerte. Bien, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la cruz como identidad del cristiano. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso para nuestro segundo segmento. Soy Leo Janón. La cruz no siempre fue el signo de los cristianos. Durante los primeros siglos era más bien un motivo de vergüenza y de burla, algo que nadie hubiera querido asociar con su vida. Y sin embargo, la paradoja de la fe cristiana es que ese instrumento de humillación llegó a ser el sello de nuestra identidad, el signo que nos distingue en el mundo. La historia de cómo la cruz se volvió emblema de los seguidores de Cristo es al mismo tiempo una historia de valentía, de transformación y de profunda espiritualidad. Imaginémonos a un pequeño grupo de cristianos reunidos en secreto, en una casa de Roma o de Antioquía.
cuidándose de que los vecinos pues no sospechen nada y no los denuncien. El miedo a la persecución estaba siempre presente y la vida del cristiano se jugaba en un fino hilo entre la fe y la muerte. ¿Cómo reconocerse entre ellos sin exponerse? Fue entonces cuando surgió aquel signo tan sencillo como profundo, el pez. La palabra griega para pez, ichthys, escondía en cada letra una confesión de fe. Jesus Christus Theos Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Bastaba trazar medio pez en la arena y esperar que el otro completara el dibujo para saber que se estaba frente a un hermano en la fe. El pez era más que un código secreto, era una proclamación discreta de la identidad cristiana en medio de la hostilidad. Ese signo sencillo nos recuerda que la fe no nació en templos majestuosos ni en procesiones solemnes, sino en lo escondido, frágil, en lo pequeño. Así comenzó la iglesia, a encontrar símbolos que le permitieran sobrevivir y crecer. El pez era señal de esperanza, pero aún la cruz seguía siendo demasiado escandalosa como para ser llevada como bandera. La cruz todavía esperaba su hora para convertirse en el signo de los creyentes como lo es hoy. Ahora, en el mundo romano, la cruz era lo más bajo a lo que un hombre podía ser sometido. Era el castigo reservado a los esclavos, los rebeldes, incluso a los criminales más despreciables. Nadie hablaba de la cruz con orgullo. Evocarla era hablar de ignominia y derrota. Entre los judíos, además, estaba grabada la sentencia del Deuteronomio: maldito el que cuelgue de un madero. Para ellos, un crucificado era alguien rechazado por Dios. Así que no es difícil imaginar entonces lo absurdo que parecía el mensaje cristiano: un Mesías crucificado. San Pablo lo resumió muy bien. En su primera carta a los Corintios, él dijo: escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Y los paganos, pues también se burlaban de ello. El famoso grafito hallado en el Palatino, en Roma, muestra a un hombre adorando a un crucificado con cabeza de burro, con la inscripción: Alexámenos adora a su Dios. Así ridiculizaban a los cristianos. ¿Cómo podía alguien tener fe en un crucificado? Y sin embargo, precisamente ahí estaba la genialidad de Dios. Lo que el mundo veía como fracaso, los cristianos comenzaron a reconocerlo como victoria. Lo que parecía maldición se reveló como bendición. Y así poco a poco los seguidores de Jesús se atrevieron a mirar la cruz de otra manera, no como un final vergonzoso, sino como el lugar donde el amor venció al odio y la vida derrotó a la muerte. Fue un paso difícil, pero el inicio de un cambio que marcaría para siempre la identidad de la iglesia. Con el paso de las décadas, los cristianos empezaron a hacer cada vez más visible la cruz en su vida cotidiana. Ya no bastaba con el pez o con los símbolos escondidos. Necesitaban expresar lo que vivían en el alma. Uno de los primeros testimonios es de Tertuliano, hacia el siglo II, quien decía: a cada paso y en cada acción nos marcamos con el signo de la cruz. Imagínate aquellas familias haciendo la señal de la cruz al levantarse, al comer, al salir de casa, como si cada gesto de la vida quedara abrazado por la presencia del crucificado. Era un acto sencillo, casi íntimo, pero lleno de fuerza. Hacer la señal de la cruz era decir: pertenezco a Cristo. No se trataba de un adorno ni de un amuleto, simplemente de un sello que marcaba todo el existir. Y aunque todavía podían enfrentarse a la burla o a la persecución, poco a poco los cristianos se fueron convenciendo de que la cruz no podía seguir escondida. Ese paso del secreto a lo público es el mismo que cada creyente está llamado a dar en su vida. No basta con esconder la fe en lo privado. La cruz
pide ser levantada también en lo visible, en el trabajo, en la familia, en las decisiones que tomamos. Así como los primeros cristianos salieron de las catacumbas para vivir su fe de cara al mundo, también nosotros estamos llamados a no avergonzarnos del signo de la cruz. Ahora bien, el gran giro llegó con la visión de Constantino antes de la batalla del puente Milvio, en el año 312. La tradición cuenta que vio en el cielo una cruz luminosa con la inscripción In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Obedeciendo a esa visión, mandó a pintar la cruz en los estandartes de su ejército y con ella salió victorioso. A partir de ahí, la cruz pasó de ser signo clandestino a convertirse en bandera de imperios, en estandarte de batallas y en símbolo glorioso de la iglesia. Fue un cambio radical. El signo que antes provocaba vergüenza y miedo se levantaba ahora en lo alto de basílicas, de procesiones solemnes y en el corazón mismo de las ciudades. El mundo entero comenzaba a reconocer que la cruz ya no era de los condenados, sino más bien de los salvados. Desde entonces los cristianos no solo hacían la señal de la cruz en su vida diaria, sino que empezaron a proclamarla públicamente como el centro de su fe. Ese momento histórico nos enseña que la cruz nunca es neutra. O la rechazás o la abrazás. Para los que creen, es la bandera de la victoria, la señal que nos identifica. Para los que no creen, sigue siendo locura o escándalo. Pero para el hombre de fe, la cruz es el lugar donde todo cobra sentido. La cruz pasó de ser signo de burla a contraseña secreta, de ser un símbolo escondido a convertirse en la bandera gloriosa de la iglesia. Y esa transformación no es solo historia, es también nuestra historia personal. Cada uno de nosotros está llamado a decidir si la cruz será en nuestra vida un adorno que se cuelga o una marca que nos define. Porque ser cristiano es, en el fondo, ser del crucificado. No hay identidad cristiana sin la cruz. Y hoy, como ayer, sigue resonando el mismo desafío. ¿Te avergonzás de la cruz o la llevas como bandera? La respuesta que demos marcará no solo nuestra fe, sino también nuestro destino eterno. Bueno, nos vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar sobre el sentido teológico y espiritual de la cruz. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso, soy Leo Janón en tu programa El Hombre Católico en el mundo de hoy. Si la historia nos mostró cómo la cruz fue hallada, venerada y asumida como identidad, ahora toca detenernos en lo más profundo. ¿Qué significa realmente la cruz para nuestra fe? No hablamos ya del madero en sí, sino del misterio que encierra. La cruz es el centro del Evangelio, el lugar donde el amor de Dios se reveló en toda su grandeza. Comprenderla no es tarea fácil, porque a los ojos del mundo sigue siendo locura y escándalo. Pero a los ojos de la fe, la cruz es sabiduría, fuerza y victoria. En ningún otro signo se encuentra una contradicción tan radical como en la cruz. Es al mismo tiempo humillación y exaltación, fracaso y victoria, muerte y vida. El mundo antiguo la entendía solo como derrota. El crucificado era un despojo humano, un vencido. Pero en Cristo la cruz se volvió trono, no de poder humano, sino de amor infinito. Allí donde el hombre había puesto odio, Dios colocó amor. Y San Pablo lo comprendió mejor que nadie. Él decía en su primera carta a los Corintios: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Lo que parecía absurdo se convirtió en la mayor revelación. El camino hacia la vida pasa por la entrega y la grandeza se manifiesta en la humildad.
Y aquí está el golpe al corazón del hombre moderno, acostumbrado a buscar éxito y bienestar. La verdadera plenitud no se encuentra huyendo del dolor, sino abrazando la cruz. En ella descubrimos que el fracaso puede ser fecundo y que las heridas pueden ser gloriosas. La cruz es la paradoja donde todo lo que parecía perdido se transforma en salvación. Ahora, la cruz no fue simplemente un instrumento de tortura. En Cristo se convirtió en el trono desde el cual reinó el amor. No hubo allí oro ni coronas, sino clavos y espinas. Y sin embargo, nunca un rey gobernó con tanta autoridad como Jesús desde la cruz. Su cetro fue el perdón, su corona fue la misericordia, su proclamación real fue aquel que gritó y que ese grito todavía resuena: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de la cruz es distinto a cualquier otro amor humano. No es un amor que se impone, sino que se entrega. No busca recibir, sino dar. La cruz revela que Dios no ama con palabras vacías, sino con un corazón atravesado. Allí en ese madero se revela lo que San Juan resumió en una frase eterna que resuena en nuestros corazones. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Si quieres saber cuánto vales, no mires tus logros ni tus fracasos. Mira la cruz. Ahí está escrito tu precio. Ahí está revelado tu valor. En el trono del Calvario, cada hombre descubre que su vida tiene sentido porque ha sido amada hasta el extremo. Por eso la cruz no es solo recuerdo, es proclamación viva del amor que sostiene al mundo. La cruz es la gran maestra de la fe. En ella se aprende lo que ningún libro puede enseñar y lo que ningún discurso puede explicar. Allí, al pie del Gólgota, estaban unos pocos discípulos temblando y muy confundidos, sin comprender del todo lo que sucedía. Y sin embargo, fue precisamente ahí donde la fe se purificó. Cuando todo parecía perdido, los que permanecieron junto a la cruz creyeron contra toda esperanza. El cristiano descubre en la cruz que la fe no consiste en ver resultados inmediatos o cualquier otro tipo de éxito como nosotros lo vemos en este mundo de hoy, sino más bien en confiar aún en la oscuridad. La cruz nos enseña que creer es mantenerse de pie cuando las fuerzas se agotan, esperar cuando todo parece acabado, amar incluso cuando el amor no es correspondido. Por eso cada vez que volvemos la mirada a la cruz recibimos una lección silenciosa, pero muy contundente. Confiar en Dios es fiarse de un amor que nunca falla, aunque no lo entendamos todo. En la cruz se forman los santos, en la escuela donde aprendió María, Juan, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta y todos aquellos que como nosotros alguna vez tuvieron que abrazar un sufrimiento. Allí aprendieron que no hay fe auténtica sin pasar por el misterio del dolor unido a Cristo. La cruz no es un obstáculo a la fe, es su cátedra más sublime. Jesús lo dijo sin rodeos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y me siga. No hay cristianismo sin cruz, no hay discipulado sin cargar con ella. El camino de la fe no es una autopista sin dificultades, sino un sendero donde cada paso nos invita a parecernos más a Cristo crucificado. Y aquí está lo desafiante: cada uno tiene su cruz concreta. Para uno puede ser la enfermedad, para otros la soledad, para otro la exigencia diaria de servir en silencio, para otro la dificultad de perdonar. No se trata de buscar la cruz, sino de reconocerla y abrazarla, porque en ella Cristo se une a nosotros. El discípulo no huye de la cruz, la transforma en ofrenda. Así se cumple el gran misterio, que llevando la cruz con Cristo, ella no nos aplasta, sino que nos eleva. El sufrimiento vivido en unión con Él se convierte en redención, no solo para nosotros, sino
también para el mundo. Ser discípulo no es huir del madero, sino caminar con él al hombro, sabiendo que después del Calvario siempre llega la resurrección. Bien, pues la cruz, sí, es paradoja, trono, escuela y camino. Es el misterio que lo contiene todo y que lo transforma todo. Ante ella el mundo se burla, pero el creyente se arrodilla. Ante ella el orgulloso se escandaliza, pero el humilde encuentra vida. Y al final, la cruz se convierte en el espejo donde se revela nuestra vocación más profunda. Ser hombres y mujeres que, al igual que Cristo, entregan su vida por amor. Contemplarla no es una devoción más, es dejarnos marcar por el signo que cambió la historia y que puede transformar también la nuestra. Porque en la cruz no solo murió Jesús, en la cruz nacimos todos. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos al último segmento, que es la cruz en la liturgia y en la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Llegamos al último segmento de nuestro programa El hombre católico en el mundo de hoy. Hoy estamos hablando sobre la exaltación de la Santa Cruz. Y bueno, no se queda en la historia ni en la reflexión personal. Es, sí, una celebración litúrgica, viva en la iglesia, que cada año nos invita a levantar la mirada hacia el signo de nuestra salvación. La liturgia no inventa la fe, sino que la celebra. Y en ella vemos cómo la cruz ocupa un lugar central no solo en un día específico, sino en todo el calendario y en toda la vida cristiana. El 14 de septiembre, la iglesia se viste de rojo, el color de la sangre derramada, para celebrar la exaltación de la Santa Cruz. No se trata de un viernes santo, adelantado, porque no es un día de duelo, sino de victoria. Ese día el evangelio que se proclama es Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En muchas comunidades se eleva solemnemente la cruz para que los fieles la contemplen, como en aquel gesto original del año 335 en Jerusalén. Se cantan himnos antiguos como el Crux Fidelis, que exaltan la cruz como árbol glorioso, árbol de la vida. Y los fieles se acercan a venerar la cruz con un beso o con una inclinación, no como si fuera un simple objeto, sino como el signo tangible de la salvación que Cristo obró en ella. De esta manera, la liturgia convierte la memoria histórica en una experiencia actual. No veneramos una reliquia del pasado, sino al Señor vivo que nos salvó en la cruz. Así, el 14 de septiembre es un día en que la iglesia proclama con fuerza: tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glorificamos. Ahora, la iglesia no ha dejado de recordar que la cruz es el centro de la vida cristiana. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, dice que la iglesia nace del costado de Cristo dormido en la cruz. San Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redemptoris Hominis, declaró: el hombre no puede comprenderse plenamente sin Cristo, y Cristo no puede comprenderse sin la cruz. Y Benedicto XVI decía que la cruz es el verdadero árbol de la vida donde florece el amor que redime. Y nuestro Papa Francisco también insiste en que la cruz no es un adorno para llevar colgado en el cuello, sino un signo que debe vivirse. Una cruz sin Cristo o sin compromiso es vacía, casi que decorativa. Lo importante no es tenerla, sino dejarse transformar por lo que significa: entrega, amor, fidelidad hasta el extremo. El magisterio de la Iglesia ha querido siempre evitar que el cristiano reduzca la cruz a un recuerdo trágico. Por eso insiste en verla como el lugar donde la muerte es vencida, donde el amor triunfa, donde la esperanza nace. La Iglesia
siempre repite, miremos al crucificado para comprender qué significa amar. Y bueno, desde los primeros siglos hasta hoy, hacer la señal de la cruz ha sido como respirar la fe. Es el gesto con el que iniciamos y concluimos la oración, con el que bendecimos los alimentos, con el que pedimos protección en medio del peligro. Es un acto breve, casi instintivo, pero profundamente teológico. Con un movimiento de la mano confesamos la Trinidad, recordamos la pasión de Cristo y nos unimos a su victoria. Los padres de la iglesia lo enseñaban como algo esencial. Tertuliano, ya en el siglo II, decía, a cada paso, en cada acción, nos marcamos con el signo de la cruz, lo decíamos en un segmento anterior. Y hasta hoy, al entrar en un templo, al pasar frente a un cementerio, al despedirnos de un ser querido, la cruz sigue marcando la vida del católico. Este gesto nos recuerda que pertenecemos a Cristo, que nuestra vida está sostenida por Él, que a Él le encomendamos todo ser querido, que todo lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí aparece el contraste, mientras para los católicos la cruz sigue siendo un signo visible, incluso material, en el crucifijo, en los altares, en las imágenes. En gran parte del protestantismo, la señal fue abandonada, porque se percibía como un ritual externo o supersticioso. Y sin embargo, esa renuncia también revela lo que nosotros sí entendemos, que los signos visibles son necesarios porque encarnan la fe en gestos concretos que marcan la vida. La señal de la cruz es para nosotros la síntesis de la fe hecha oración. Por eso cuando llegó la Reforma, muchos gestos y símbolos católicos fueron eliminados por miedo a la idolatría. Se derribaron imágenes, se dejaron los templos desnudos, se abandonó la señal de la cruz. En esa purificación buscada, el protestantismo quiso centrar todo en la palabra y en la fe interior. La cruz, sin embargo, no pudo ser borrada del todo. Era demasiado central en la Escritura, demasiado esencial en el Evangelio. Lo que sucedió fue una especie de simplificación. Se dejó de lado el crucifijo con el cuerpo de Cristo, porque para ellos insistía demasiado en la muerte, decían ellos. Se optó más bien por la cruz vacía, como símbolo de la resurrección y de que Cristo ya no está en la cruz. Y aunque no se santiguan ni veneran imágenes, la cruz sigue apareciendo en sus templos, sus Biblias, en sus signarios. Es como si incluso al rechazar las formas visibles no hubieran podido escapar de la verdad de fondo. Sin la cruz no hay cristianismo. Y ese contraste nos deja una enseñanza muy clara. El catolicismo no teme mostrar la cruz con el cuerpo del Señor porque sabemos que la pasión y la resurrección no se pueden separar, no se pueden pensar unas completamente diferentes de la otra. No hay Cristo glorioso sin Cristo crucificado. Y no hay discipulado sin cargar con la cruz. La cruz vacía nos habla de vida, sí, pero el crucifijo nos recuerda que esa vida se nos regaló a precio de sangre. Esa es la plenitud que custodia la Iglesia en su liturgia y en su devoción cotidiana. Uno de los grandes reclamos de los reformadores, sobre todo Calvino y Zwinglio, fue el iconoclasmo, es decir, la sospecha contra imágenes, estatuas y signos visibles que pudieran interpretarse como idolatría. Por eso muchas comunidades destruyeron imágenes de santos, vitrales, retablos e incluso dejaron los templos muy sobrios, casi desnudos. Sin embargo, la cruz sobrevivió. Los católicos y los ortodoxos la presentan como crucifijo, con Cristo representado, para que nunca olvidemos que el precio de nuestra redención fue su entrega en el Calvario. Los protestantes, en cambio, prefirieron la cruz vacía, para subrayar que Cristo ha resucitado y que la muerte ya no tiene poder sobre él. Por eso, cuando dejaron a un lado las imágenes, muchas Biblias, himnarios o templos evangélicos, como decíamos, siguen llevando la cruz, aunque rara vez un crucifijo. A pesar de haber renunciado a tantas expresiones visibles de la fe,
Los protestantes no pudieron eliminar la cruz del todo. Era imposible. La cruz está en el centro mismo del Evangelio. San Pablo lo dejó escrito con claridad en su primera carta a los Corintios. No quise saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. En definitiva, en un marco más purista o despojado, la cruz se mantuvo como símbolo esencial de identidad cristiana, pero interpretada de manera distinta. Para ellos, cruz vacía equivale a Cristo resucitado. Para nosotros, crucifijo incluye o equivale a Cristo muerto y resucitado, porque la Pascua no se entiende sin el Viernes Santo. Bueno, pues aquí surge un punto hermoso. Aunque vivamos estas diferencias en la expresión de la fe, la cruz sigue siendo el lugar donde todos los cristianos nos encontramos. Ella no pertenece a una denominación, sino a Cristo mismo. Y ahí quizás está el camino hacia la unidad, en reconocer que aunque católicos y protestantes veamos distinto el signo, en el fondo todos confesamos que sin la cruz no hay cristianismo. El catolicismo, nuestra fe católica, custodia la integridad del misterio en el crucifijo, mientras que el protestantismo proclama la victoria de la cruz vacía. Ambos hablamos de la verdad, aunque con acentos distintos. Y al final, lo esencial permanece. La cruz sigue siendo para todos nosotros el signo más impactante de unión con Cristo. Bien, querido hombre de Dios, el tiempo se nos acaba. Y al contemplar la cruz gloriosa, signo de victoria y triunfo del amor, vamos a elevar el corazón rezando juntos. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Madre Santísima, que permaneciste fiel al pie de la cruz, cuando el amor se entregaba hasta el extremo, mira también hoy nuestras vidas cansadas, nuestras heridas y nuestros anhelos de redención. Tú que recibiste en tus brazos el cuerpo de tu Hijo crucificado, enséñanos a comprender que toda cruz, cuando se abraza con fe, se convierte en fuente de vida y que en cada sufrimiento puede brotar la esperanza de Dios. Tú que fuiste fortaleza de los discípulos y consuelo de la iglesia naciente, acógenos en tu corazón de madre y haz de nosotros hijos valientes en la fe, capaces de reconocer en la cruz la grandeza del amor. Que como tú en el Calvario sepamos permanecer de pie, aún en medio de la prueba, y que nuestra alegría esté siempre en proclamar que la cruz es nuestra victoria. Haz que nuestras vidas como la tuya junto a la cruz de tu Hijo sean testimonio de entrega, confianza y esperanza para que también nosotros, contemplando el madero santo, podamos proclamar con la iglesia entera: exaltamos la cruz y en ella triunfa el amor. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.